Cuando trabajamos con documentos extensos, puede que sea interesante, si hemos hecho uso de bibliografía externa a nuestro documento, hacer referencia de ella al final o al principio en una zona del documento. Word nos ayuda si previamente hemos creado esas citas bibliográficas en zonas del documento. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una cita bibliográfica. Nos iríamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. ¿De dónde hemos extraído esa parte del documento? Por ejemplo, sección de libro, el autor, el título, en fin, una serie de datos que podemos añadir a nuestra bibliografía que se va a reflejar al final del documento. Una vez insertada esa bibliografía, si nos vamos al final y abrimos un párrafo nuevo, en bibliografía, insertar, y automáticamente ya tenemos lo que hemos añadido en el párrafo adecuado, el autor, el año y el nombre del libro. Ya hemos visto cómo hacer una combinación de correspondencia. Una de las fuentes que podemos usar para combinar correspondencia en un documento es una base de datos previamente creada en Access. Para enganchar nuestro documento con una base de datos de Access, debemos ir a la pestaña Correspondencia, seleccionar destinatarios, usar lista existente y en la carpeta adecuada elegir nuestra base de datos de Access. Una vez abierta, en el cuadro se nos muestran todas las tablas y consultas que tenemos dentro de la base de datos. Vamos a elegir, por ejemplo, la tabla clientes. Rápidamente se nos habilita en insertar campo de combinación o campo combinado los diferentes campos de que consta la tabla elegida. Previamente hemos creado varios párrafos donde se define qué vamos a insertar detrás de ellos. Veamos, detrás de apellido 1 vamos a insertar el campo apellido 1 de nuestra tabla, en el campo apellido 2 el campo adecuado y en el campo nombre, lógicamente, el campo nombre. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, basta con ver vista previa de resultados para, usando el selector de registro, al ir cambiando registro a registro, veremos cada uno de los datos que se nos reflejan en el documento. Recordemos que esto lo podemos después combinar de forma que se nos convierta en tantos documentos como registros diferentes hay, pero puede interesarnos seleccionar parte de la información que vamos a insertar. Si nosotros deseamos enviar esta carta solamente a unos cuantos destinatarios de los que tenemos en esa tabla, podríamos haberlo hecho previamente en una consulta de Access, o bien, ya que lo tenemos aquí, vamos a editar lista de destinatarios, filtrar. Podemos aquí directamente seleccionar cuáles no vamos a mostrar, o bien elegir en filtrar una de las opciones para filtrar por cualquiera de los datos que tenemos en ese registro. Por ejemplo, por ciudad de envío que sea igual a Málaga. Luego aquí podríamos, como hemos dicho, seleccionar previamente, filtrar el dato que en cada caso nos hace falta. Vemos que rápidamente, en el caso del selector de registro, pasa del 1 al 9 al 10 al 11, puesto que hemos evitado al seleccionar ciertos registros que no nos interesaba que se combinaran. Siguiendo con los documentos extensos, Word nos permite herramientas para localizar información, frases o palabras dentro de un documento. La forma más eficaz, más rápida, sería en la parte inferior derecha de la barra de desplazamiento vertical, el botoncito redondo. Si lo pinchamos y elegimos buscar y o reemplazar, podemos elegir la palabra que deseamos y reemplazarla por otra. Pero más todavía, podemos incluso buscar palabras, frases que estén en un formato determinado. Por ejemplo, si en la parte inferior elegimos formato, fuente y le decimos que nos busque de la palabra imágenes las que estén en negrita, al darle a buscar siguiente nos buscará las que están en negrita y ninguna más, pese a que la palabra imágenes existe en formato normal sin negrita. Para crear un documento nuevo de Word podemos partir de un archivo nuevo o bien de un archivo ya creado como plantilla. Si vamos a archivo, directamente se nos abren las opciones de plantilla, entre las que tenemos las plantillas de ejemplo. Basta pinchar en una, crear,
para que automáticamente se nos coloque como plantilla base. Basta ahora cambiar con las diferentes opciones de texto que nos muestra para que nuestro documento ya tenga un diseño determinado. Asimismo, puede interesarnos que previa creación de un documento, guardarlo como plantilla. Para ello, nos iríamos a Archivo, Guardar como, y en Tipo de archivo, en vez de docx, que es un documento clásico, elegiríamos Plantilla de Word. Al guardar, se nos guarda precisamente como eso, como una plantilla. Quiere decir que cuando lo abramos, se convertirá automáticamente en documento y no nos permitirá machacar la plantilla si le damos a guardar a secas. Los comentarios son añadidos de un documento que sirven precisamente para eso, para comentar ciertas partes o ciertas zonas interesantes. Basta con seleccionar un texto, nos vamos a revisar, nuevo comentario. Ahora bastará con teclear lo que queremos añadir, por ejemplo, de todos los extremos. De hecho, podríamos, si lo necesitamos, hacer que nuestro documento esté bloqueado con restricciones para que solamente sea apto para insertar ciertos objetos, por ejemplo los comentarios. Debemos irnos a la ficha programador, restringir edición y elegimos comentarios. Aplicamos la protección de momentos sin clave y no podemos cambiar nada, pero sí añadir un comentario nuevo. Otro de los objetos que podemos añadir a un documento Word para, por ejemplo, insertar información dentro de él que esté perfectamente tabulada, nunca mejor dicho, son las tablas. Basta para ello en un párrafo ir a insertar tabla. En el cuadro de diálogo que se nos muestra, podemos decirle el número de columnas que deseamos, por ejemplo, 10 columnas, recordemos que son las verticales, y 5 filas, que son las horizontales. Y además, hacer que ya tengan un ancho determinado, un ancho de columna fijo de 1 centímetro. Al aceptar, nuestra tabla se inserta y nos permite teclear dentro el texto que necesitemos perfectamente tabulado.